Durante años, mi trabajo como desarrollador de software fue simple de definir, escribir código. Me contrataban para programar funciones, crear pantallas, resolver errores. Digamos que todo giraba alrededor de lo mismo, escribir líneas que transformaran ideas en software. Pero un día, y sin darme cuenta, ese oficio que dominaba comenzó a cambiar. Lo que antes me llevaba una mañana de trabajo, ya fuera un botón, una interfaz, una API, ahora podía hacerlo una inteligencia artificial en minutos. Y de repente tuve que hacerme esa pregunta incómoda. ¿Qué lugar me queda en un mundo donde las máquinas escriben código mejor y más rápido que yo? Pues este video es para quien está atravesando este mismo punto de inflexión. Personas que durante años vivieron del software, del teclado, del código y hoy sienten que todo se mueve demasiado rápido, que los agentes de la IA están redefiniendo las reglas. Porque, a decir verdad, el mundo cambió y dentro de este cambio hay una oportunidad inmensa. Lo que antes era escribir cada línea, ahora es guiar a quien las escribe. Ya no somos simplemente programadores, somos traductores entre la intención humana y la lógica de los agentes. Les decimos qué queremos construir, cómo debe funcionar y ellos lo materializan. Entonces, la pregunta clave no es si esto es una tendencia pasajera, sino cómo nos preparamos adecuadamente para llevar a cabo la tarea. Hoy, mi entorno principal de trabajo no es un editor de texto, sino un chat. Desde ahí hablo con agentes que entienden sobre arquitectura, bases de datos, interfaces, flujos de trabajo y estos ejecutan. Les pido que creen un panel, una base de datos, un deploy y en minutos está listo. Suena mágico, pero en realidad ese poder viene con una condición. Hay que saber comunicarse con ellos. Al principio me pensé que bastaba con pedir algo en concreto, del tipo crea un componente que haga esto o aquello, pero de pronto descubrí que un prompt mal planteado o mal interpretado te puede destruir medio sistema, generar miles de líneas de código innecesarias o tomar decisiones que yo nunca autoricé. Fue ahí cuando entendí que la nueva habilidad no era programar, sino pensar como un arquitecto y expresarse como un estratega. Trabajar con la IA no es simplemente más rápido, sino que es distinto. Cada agente tiene una cierta memoria limitada o lo que se conoce como contexto. Llega un punto en donde esta comienza a consumirse y si es demasiado baja, empieza a olvidar partes de nuestro proyecto. Me ha pasado más de una vez que de pronto deja de reconocer los archivos ya tratados, como que si tuviese una especie de Alzheimer digital. Por eso aprendí que documentar todo, cada decisión, cada configuración, se vuelve imprescindible. Dentro del directorio del proyecto y como un flujo del trabajo, se crea un archivo que se llama Content Agent y ahí se va registrando qué hace cada módulo, qué prompt funcionó mejor, qué errores corregimos y cómo. Cuando la gente pierde el contexto, solo le pido releer ese documento y lo uso como una suerte de memoria de respaldo. Puede quizás sonar simple, pero ese hábito cambió por completo mi relación con las herramientas, dejó de ser un caos y comenzó a ser un sistema. Por supuesto, no todo es perfecto. Codex de OpenAI, Gemini de Google o cualquier otro modelo pueden generar código brillante o un desastre. Codex, por ejemplo, a veces escribe miles de líneas de código innecesarias porque nosotros no supimos explicarle bien qué era lo que queríamos hacer. Gemini, en cambio, modifica archivos sin preguntar, lo cual puede ser peligroso si no estamos atentos. Digamos que es como trabajar con un equipo de genios que, si los dejas solos, te reescriben toda tu aplicación porque simplemente pensaron que así era mejor. Después de
probar herramientas gratuitas y de pago, descubrí que ninguna es perfecta. Codex, por ejemplo, tiene un plan básico de $20 mensuales, que viene ya incluido dentro del ChatGPT Plus, que alcanza a ser suficiente para experimentar. Pero su versión profesional de $200 mensuales te libera de muchas limitaciones. Sin embargo, e incluso con ese plan, los bloqueos de contexto y la falta de sincronización entre agentes te obliga a alternar con otras plataformas. En ese vaivén, lo importante no es la herramienta, sino cómo la integras en tu proceso mental y creativo. A veces he tenido varios agentes activos al mismo tiempo, uno por ejemplo especializado en React, otro en bases de datos y otro especializado en el deploy de código. Cada uno tiene su propio estilo y memoria, y si los mezclas sin control, se pisan los cambios. Ahora, si los organizás correctamente, pueden llegar a construir un sistema completo. Y es ahí donde el rol del diseñador de software se redefine. Ya no escribimos código, sino que dirigimos un equipo invisible de inteligencias. Ahora, en este nuevo entorno que se está dando, planificar es tan importante como saber programar. Antes de escribir un solo prompt, necesitamos visualizar cómo es que se van a conectar las capas del proyecto. Repositorios, entornos, APIs, arquitecturas, y si no lo hacemos, los errores se multiplicarán de forma exponencial. Esa planificación previa, que muchos consideran una pérdida de tiempo, hoy es lo que diferencia un proyecto funcional de uno inestable. A nivel personal, esto cambió mi rutina por completo. Antes pasaba horas escribiendo funciones y hoy paso ese mismo tiempo pensando, diseñando flujos y estructurando conversaciones con agentes. Y lo más curioso es que me siento mucho más productivo, no por escribir más, sino por decidir mejor. Considero que mi educación, sumado a la experiencia laboral en la industria del software, hoy se complementa perfectamente con las nuevas tecnologías. Ahora, si tú sos un joven que se está por adentrar en este ámbito, desde ya te aliento a estudiar desarrollo de software porque te irá a servir de mucho en el futuro. Pensar en comandar la IA sin conocimientos de cómo implementar algo es impensable. Estamos muy lejos aún de que la máquina haga todo por ella misma. Tal vez, y en una de esas, ese sea el verdadero progreso, el de pasar de la velocidad a la dirección. Para comprobar un poco el alcance de estos nuevos generadores de aplicaciones a bases de órdenes y prompts, hice un experimento. Desarrollé una réplica personalizada de Trello en tan solo unas pocas horas. Trello es una aplicación web que muestra una pantalla ordenada por columnas donde se ponen tickets. Sencillamente haciendo clic con el mouse y moviéndolas de posición, vamos traqueando nuestro trabajo en alguna actividad. Digamos que para llevar a cabo esto use agentes para la base de datos, el backend, el frontend, la autenticación, el diseño, el deploy del código, etc. Es más, te podría contar también que en un punto me simplificaron también el manejo de Git, los branch, los merge, y me resolvió todos esos conflictos que a veces se dan a la hora de unir branches. Tampoco tuve que lidiar con dependencias, configuraciones, solo fui guiando el sistema paso a paso. Luego, cuando vi la aplicación corriendo, entendí que la IA no vino para reemplazarnos, sino a multiplicar lo que podemos hacer solos. Pero también aprendí otra lección. Sin control humano, el sistema se desborda. Un error de instrucción puede hacer que la gente duplique archivos, borre funciones o genere loops infinitos. Y eso me recordó algo esencial. Seguimos siendo necesarios, no por escribir código, sino por saber cuándo detenerlo. El programador del futuro será menos un ejecutor y más un guardián del equilibrio entre velocidad y sentido. En conclusión, creo que la IA no está destruyendo nuestra profesión, sino que la está redefiniendo. Nos obliga a dejar de ser artesanos del código y convertirnos un poco en estrategas del conocimiento. A entender que programar no es teclear, sino dirigir ideas con precisión. La pregunta
no es si la IA nos va a reemplazar en algún momento, sino si estamos dispuestos a asumir el nuevo rol que exige su llegada. Sí, habrá frustraciones, habrá bugs inexplicables y límites de contexto que te harán perder muchas horas. Pero también habrán logros que antes eran impensables, construir tu propia aplicación, automatizar los procesos, escalar proyectos en solitario, donde antes requería un equipo completo. Esa es la paradoja de esta era. La IA reduce la necesidad de programadores, pero eleva el valor de quienes saben guiarla. El futuro no está escrito, pero está siendo compilado en tiempo real y vos podés participar de esa compilación. Ser desarrollador hoy es aceptar que el teclado ya no es el único lenguaje y que las palabras también crean código. Y si entendemos eso, y si aprendemos a usar la IA como una aliada y no como una amenaza, entonces no solo vamos a adaptarnos, sino también a liderar el cambio.